Capítulo 3. Ahora. Mi yo adolescente no lo creería, pero no tengo auto. En ese entonces estaba decidida a tener mi propio juego de ruedas para poder ir al norte todos los fines de semana posibles. En estos días mi vida se limita a una zona arbolada en el extremo oeste de Toronto, en donde vivo, y el centro de la ciudad, en donde trabajo. Puedo llegar a la oficina, al gimnasio y al apartamento de mis papás caminando o en transporte público. Tengo amigos que nunca se han molestado en obtener su licencia. Son el tipo de personas que se jactan de no ir nunca al norte del Bloor Street. Todo su mundo está confinado en una pequeña burbuja urbana con estilo, y están orgullosos de eso. El mío también es así, pero a veces siento que me asfixio. La verdad es que no me siento como en casa en la ciudad desde que tenía 13 años y me enamoré del lago, la cabaña y el bosque. La mayor parte del tiempo, sin embargo, no me permito pensar en eso, no tengo tiempo. El mundo que he construido para mí misma estalla con las trampas del ajetreo urbano, las últimas horas en la oficina, las clases de spinning y los muchos almuerzos. Es como me gusta, una agenda saturada que me trae alegría, pero de vez en cuando me sorprendo fantaseando con dejar la ciudad y encontrar una pequeña casa en el lago para escribir, trabajar en un restaurante al lado para pagar las cuentas y mi piel comienza a sentirse demasiado apretada, como si mi vida no encajara. Esto sorprendería a casi todos los que conozco. Soy una mujer de 30 años que en su mayoría tiene su mierda bajo control. Mi apartamento está en el último piso de un edificio de Roncesvalles, un barrio polaco en donde todavía puedes encontrar un pirigoi bastante decente. El espacio es llamativo, con vigas a la vista y techos inclinados. Y claro, es pequeño, pero un apartamento completo de una habitación en esta parte de la ciudad no es barato. Mi salario en la revista Shelter es molesto. Está bien, es una mierda, pero eso es típico de los trabajos en los medios, y aunque mi paga puede ser pequeña, mi trabajo es grande. He trabajado en Shelter durante 4 años, subiendo constantemente de rango desde una humilde asistente editorial hasta editor senior. Eso me coloca en una posición de poder, asignando historias y supervisando sesiones de fotos en la revista de decoración más grande del país. Gracias en gran parte a mis esfuerzos, hemos acumulado seguidores dedicados en las redes sociales y una gran audiencia en línea. Es un trabajo que amo, en el que soy buena, y en la fiesta del 40º aniversario de Shelter, la editora en jefe de la revista Brenda me dio crédito por llevar la publicación a la era digital. Fue un punto culminante en mi carrera. Ser editora es el tipo de trabajo que la gente piensa que es extremadamente glamoroso. Se ve rápido y llamativo, aunque si soy honesta, en su mayoría implica estar sentada en un cubículo todo el día, buscando en Google sinónimos de minimalista. Pero hay lanzamientos de productos a los que asistir y almuerzos para compartir con diseñadores emergentes. También es el tipo de trabajo en el que los abogados corporativos de renombre y los banqueros de ascenso social se deslizan directamente, lo que ha demostrado ser útil para encontrar citas para salir de fiesta, y hay beneficios, como viajes de prensa, barras libres de champagne y una cantidad obscena de cosas gratis. También hay un flujo constante, interminable de chismes de la industria para que Chantal y yo los analicemos. Es nuestra forma favorita de pasar un jueves por la noche. Y mi mamá nunca se cansa de ver a Persephone Fraser impresa en el membrete editorial de la revista. La llamada telefónica de Charlie es un hacha a través de mi burbuja. Y estoy tan ansiosa por llegar al norte que tan pronto como cuelgo, reservo un auto y una habitación de motel para la mañana. Aunque el funeral sea dentro de unos días. Es como si hubiera despertado de un coma de 12 años y mi cabeza palpita con anticipación y terror. Voy a ver a Sam. Me siento a escribirle un correo electrónico a mis papás para contarles sobre Sue. No han estado revisando regularmente sus mensajes en sus vacaciones europeas, así que no sé cuándo lo recibirán. Tampoco sé si aún estaban en contacto con Sue. Mamá se mantuvo en contacto con ella durante al menos unos años, después de que Sam y yo rompiéramos. Pero cada vez que ella mencionaba a cualquiera de los Florek, se me llenaban los ojos de lágrima y eventualmente dejé de darle actualizaciones. Mantengo la nota corta y cuando termino tiro algo de ropa en la maleta Rimowa
que no podía pagar, pero compré de todos modos. Ahora es bien pasada la medianoche y tengo una entrevista para el trabajo por la mañana y luego un largo viaje en auto. Así que me pongo mi pijama, me acuesto y cierro los ojos, pero estoy demasiado alterada para dormir. Hay algunos momentos a los que vuelvo cuando estoy más nostálgica, cuando todo lo que quiero hacer es acurrucarme en el pasado con Sam. Puedo reproducirlos en mi mente como si fueran viejos videos caseros. Solía verlos todo el tiempo en la universidad. Era una rutina a la hora de dormir tan familiar como la manta Hudson Bay que había sacado de la cabaña. Pero los recuerdos y los arrepentimientos que me traían me irritaban como la lana de una manta, y perdían noches imaginando dónde estaba Sam en ese preciso momento, preguntándome si había alguna posibilidad de que pudiera estar pensando en mí. A veces estaba segura de que lo hacía, como si hubiera una cuerda invisible e irrompible que corría entre nosotros, que se extendía a grandes distancias y nos mantenía unidos. Otras veces me dormía en medio de una película solo para despertarme en medio de la noche. Mis pulmones se sentían como si estuvieran al borde del colapso, y tenía que respirar para salir del ataque de pánico. Eventualmente, al final de la escuela, me las arreglé para apagar las transmisiones nocturnas, llenando mi cerebro con exámenes inminentes, fechas, límites de artículos, solicitudes de pasantías, y los ataques de pánico comenzaron a disminuir. Esta noche no tengo tal moderación. Hago referencia a nuestras primeras veces, la primera vez que nos conocimos, nuestro primer beso, la primera vez que Sam me dijo que me amaba, hasta que la realidad de verlo comienza a asimilarse y mis pensamientos se convierten en un torbellino de preguntas para las que no tengo respuestas. ¿Cómo reaccionará mi aparición? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Está soltero? Oh, mierda, ¿está casado? Mi terapeuta Jen, nunca Jen, cometí el error una vez, pero me corrigió bruscamente. La mujer ha enmarcado citas en la pared. La vida comienza después del café. Y no soy rara, soy una edición limitada. Así que no estoy segura de qué tipo de seriedad cree que agrega su nombre completo. Como sea, Jennifer tiene ejercicios para hacer frente a este tipo de espiral ansioso. Pero las respiraciones profundas y los mantras no tienen ninguna posibilidad esta noche. Empecé a ver a Jennifer hace unos años, poco después del Día de Acción de Gracias, que pasé vomitando rosado y derramando mis tripas con Chantal. No quería hablar con un terapeuta. Pensé que el ataque de pánico había sido solo un bache en el camino, bastante exitoso, para sacar a Sam Florek de mi corazón y de mi mente. Pero Chantal insistió. Esta mierda está por encima de mi categoría salarial, me dijo con fuerza contundente. Chantal y yo nos conocimos como pasantes en la revista Urbana, en donde ahora ella es la editora de entretenimiento. Nos volvimos cercanas por el peculiar asunto de la verificación de reseñas de restaurantes. Entonces, ¿el Hollywood está cubierto con polvo de piñones? ¿No con una corteza de pistacho? Y la ridícula obsesión del editor en jefe con el tenis. El momento que solidificó nuestra amistad fue durante una reunión en la que el editor literalmente comenzó con las palabras: he estado pensando mucho en el tenis. Y luego se volteó hacia Chantal, que era la única persona negra en toda la oficina, y dijo: tú debes ser genial en el tenis. Su rostro permaneció perfectamente sereno cuando le respondió que no jugaba, mientras que al mismo tiempo yo solté: ¿estás hablando en serio? Chantal es mi mejor amiga más cercana. No es que haya mucha competencia. Mi renuencia a compartir partes íntimas o vergonzosas de mí misma con otras mujeres las hace sospechar de mí. Por ejemplo, Chantal sabía que crecí en una cabaña y que salía con los chicos de al lado, pero no tenía idea del alcance de mi relación con Sam, o de cómo terminó en una explosión desordenada que no dejó sobrevivientes. Creo que el hecho de que le hubiera ocultado una parte tan fundamental de mi historia fue más impactante que la historia de lo que sucedió hace tantos años. ¿Entiendes lo que significa tener amigos, verdad? Me preguntó después de que le dijera la horrible verdad. Teniendo en cuenta que mis dos amigos más cercanos ya no me hablan, la respuesta probablemente debería haber sido no realmente. Pero he sido buena amiga de Chantal. Soy la persona a la que llama para quejarse del trabajo o de su futura suegra, que continuamente le sugiere que se suelte el pelo para la boda. Chantal no tiene ningún interés en las cosas de la boda, excepto por tener una gran fiesta de baile, una barra libre y un vestido espectacular, lo cual es justo,
pero como el evento debe organizarse de alguna manera, me ha convertido en la planificadora por defecto y he hecho tableros de Pinterest con inspiración para la decoración. Soy confiable, buena oyente, la que sabe qué restaurante nuevo tiene el chef más atractivo y hago excelentes Manhattans. Soy divertida. Simplemente no quiero hablar de lo que me mantiene despierta por la noche. No quiero revelar cómo empiezo a cuestionar si subir en el escalafón me ha hecho feliz o de cómo a veces anhelo escribir, pero parece que no puedo encontrar el valor, o de cuán sola me siento de repente. Chantal es la única persona que puede sacármelo. Por supuesto, mi renuencia a hablar de Sam con Chantal no tiene nada que ver con si pienso o no en él. Por supuesto que lo hago, pero trato de no hacerlo y no tropiezo muy a menudo. No he tenido un ataque de pánico desde que comencé a ver a Jennifer. Me gusta pensar que he crecido en la última década, que he seguido adelante. Aún así, de vez en cuando, el sol brilla en el lago Ontario de una manera que me recuerda a la cabaña, y estoy de regreso en la balsa con él. Mis manos están temblando tanto cuando lleno los formularios en el mostrador de alquiler de autos que me sorprende que el empleado me entregue las llaves. Brenda fue comprensiva cuando la llamé para pedirle el resto de la semana libre. Le dije que había habido una muerte en la familia y aunque técnicamente era una mentira, Sue era como la familia. Al menos lo había sido alguna vez. Sin embargo, probablemente no hubiera necesitado estirar la verdad. Precisamente me he tomado un día libre para un fin de semana prolongado de spa de San Valentín con Chantal. Hemos pasado la festividad juntas desde que ambas éramos solteras, y ningún novio o prometido pondrá fin a la tradición. Consideré brevemente no decirle a Chantal a dónde voy, pero luego tuve una visión de tener un accidente y nadie sabía por qué estaba en la carretera lejos de la ciudad. Así que le escribo un mensaje de texto rápido desde el lote de alquiler de autos y agrego algunos signos de exclamación indicando que estoy totalmente bien antes de presionar enviar. Yo. Tu fiesta fue muy divertida, demasiado divertida. No deberías haber tomado ese último spritz. Saldré de la ciudad por unos días para el funeral de la mamá de Sam. Su texto zumba segundo después. Chantal. ¿El Sam? ¿Estás bien? La respuesta es no. Yo. Estaré bien, le escribo. Mi teléfono comienza a vibrar tan pronto como presiono enviar, pero dejo que la llamada vaya al correo de voz. Dormí tan poco que estoy corriendo puramente con la adrenalina y las 2 tintas de café que bebí en la entrevista de esta mañana con un diseñador de papel tapiz lleno de sí mismo. Realmente no quiero hablar. En el tiempo que me toma conducir por las calles de la ciudad y llegar a la 401, mis instintos están tan apretados que necesito parar en un Tim Hortons fuera de la autopista para ir al baño de emergencia. Todavía estoy temblorosa cuando vuelvo al auto, con una botella de agua y un muffin de pasas y salvado en la mano. Pero me invade una especie de calma surrealista mientras conduzco hacia el norte. Eventualmente, los afloramientos rocosos de granito del escudo canadiense brotan en la tierra y emergen letreros en la orilla entre los matorrales de carnada viva y papas fritas. Ha pasado tanto tiempo desde que viajé por esta ruta, pero todo es tan familiar como si estuviera conduciendo de regreso a otra parte de mi vida. La última vez que hice este viaje fue el fin de semana de Acción de Gracias. También estaba sola entonces, conduciendo el Toyota usado que había comprado con el dinero de mis propinas. No me detuve en todo el viaje de 4 horas. Habían pasado 3 angustiosos meses desde que había visto a Sam, y estaba desesperada porque me rodeara con sus brazos, para sentirme envuelta por su cuerpo y para decirle la verdad. ¿Podría haber imaginado cómo ese fin de semana me daría los mejores y más terribles momentos de mi vida? ¿Qué tan rápido las cosas irían muy, muy mal? Que nunca volvería a ver a Sam. Mi error había ocurrido meses antes, pero ¿podría haber evitado las réplicas que causaron la destrucción más severa? Mi estómago da un paseo en montaña rusa tan pronto como veo el extremo sur del lago, y respiro horrible e inhalo 1, 2, 3, 4 y exhalo 1, 2, 3, 4. Todo el camino hasta llegar al motel a las afueras del pueblo. Es última hora de la tarde cuando me registro. Compro una copia del periódico local del anciano en el mostrador del vestíbulo y muevo el auto frente a la habitación 106. Es limpia y sencilla.
un cuadro genérico de un ciervo en un bosque colgado sobre la cama y un edredón de poliéster deshilachado, que probablemente fue un Burdeos al principio de su larga vida, son las últimas dosis de color. Cuelgo el vestido de tubo color negro que traje para el funeral y me siento en el borde de la cama, golpeándome los muslos con los dedos y mirando por la ventana. El extremo norte del lago, el muelle del pueblo y la playa pública son apenas visibles. Siento una picazón. Me parece mal estar tan cerca del lago, pero no ir a la cabaña. Empaqué mi traje de baño y mi toalla para poder caminar hasta la playa. Pero todo lo que quiero hacer es zambullirme desde el final de mi muelle. Solo hay un problema, ya no es mi muelle. Capítulo 4. Verano, hace 17 años. Nunca había tenido un chico en mi habitación hasta la primera noche en que Charlie dejó a Sam en la puerta de nuestra cabaña. Tan pronto como estuvimos solos, me quedé sin palabras por los nervios, pero Sam no parecía tener el mismo problema. Entonces, ¿qué tipo de nombre es Perséfone?, me preguntó, metiendo una tercera Oreo en su boca. Estábamos sentados en el suelo, con la puerta abierta ante la insistencia de mamá. Dado lo malhumorado que estaba cuando nos conocimos, era mucho más hablador de lo que esperaba. En cuestión de minutos me enteré de que había vivido toda su vida en la casa de al lado, que también comenzaría el 8º grado en otoño y que le gustaban bastante los Wizards. Pero la caminata en realidad era una herencia de su hermano. Casi toda mi ropa lo es, explicó con naturalidad. Mamá no parecía feliz cuando le pregunté si Sam podía quedarse a pasar la noche. No sé si esa es la mejor idea, Perséfone, dijo lentamente, justo enfrente de él, y luego se volvió hacia papá para que le diera su opinión. Creo que se trataba menos de que Sam fuera un niño y más de que mamá quería mantenerme alejada de otros adolescentes durante al menos 2 meses antes de regresar a la ciudad. Ella necesita tener un amigo, Diana, respondió, para completar mi mortificación. Dejando que mi cabello cayera sobre mi rostro, agarré a Sam por el brazo y tiré de él hacia las escaleras. Le tomó 5 minutos a mamá ver cómo estábamos, sosteniendo un plato de Oreos como lo hacía cuando yo tenía 6 años. Me sorprendió que no trajera vasos de leche. Estábamos comiendo las galletas con los pechos salpicados de migajas oscuras cuando Sam me preguntó acerca de mi nombre. Es de la mitología griega, le dije. Mis papás son unos geeks totales. Perséfone es la diosa del inframundo. Realmente no me queda. Estudió el póster de la criatura de la Laguna Negra y la pila de libros de bolsillo de terror en mi mesita de noche, y luego fijó su mirada en mí con una ceja levantada. No lo sé. ¿Diosa del inframundo? Parece que te queda. Para mí suena muy bien. Se calló y su expresión se volvió seria. Perséfone, Perséfone. Hizo rodar mi nombre en su boca como si estuviera tratando de averiguar cómo sabía. Me gusta. ¿De qué nombre es abreviatura Sam? Le pregunté mientras mis manos y mi cuello ardían. ¿De Samuel? No. Él sonrió. ¿Sanso? ¿Sam Sagaz? Echó la cabeza hacia atrás como si lo hubiera sorprendido. El señor de los anillos, bien. Su voz se quebró por encima de lo agradable y me dio una sonrisa torcida que envió otra emoción a través de mi pecho. Pero no, es solo Sam. A mi mamá le gustan los nombres de una sílaba para niños, como Sam y Charles. Ella dice que son más fuertes cuando son cortos, pero a veces, cuando está muy enfadada, me llama Samuel. Dice que la hace sonar con más autoridad. Me reí de eso, y su sonrisa se convirtió en una sonrisa completa, con un lado ligeramente más alto que el otro. Tenía esta manera fácil con él, como si no estuviera tratando de complacer a nadie. Me gustó. Quería ser así. Estaba zampándome una galleta cuando volvió a hablar. Entonces, ¿qué quiso decir tu papá abajo? Fingí confusión. Esperaba que de alguna manera no lo hubiera escuchado, pero Sam entrecerró los ojos y agregó en voz baja. ¿Acerca de que necesitas tener un amigo? Hice una mueca y luego tragué sin saber qué decir o cuánto decirle. Tuve algunos, hice comillas en el aire con mis dedos, problemas, con algunas de las chicas en la escuela este año, y ya no les gusto. Jugueteé con la pulsera en mi muñeca mientras Sam reflexionaba sobre esto. Cuando lo vi me estaba mirando directamente, con las cejas fruncidas, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas.
2 chicas de mi clase fueron suspendidas por intimidación el año pasado, dijo finalmente. Hacían que los chicos invitaran a salir a una chica como una broma y luego se burlaban de ella por creerlo. Por mucho que me despreciara, no creo que Delilah hubiera llegado tan lejos. Me pregunté si Sam era parte de la broma, y como si pudiera ver que mi mente se agitaba, dijo: querían que yo participara, pero no quise. Me parecía malo y un poco retorcido. Es totalmente retorcido, le dije aliviada. Manteniendo sus ojos azules fijos en mí, cambió de tema. Háblame de esta pulsera con la que sigues jugando, señaló mi muñeca. Esta es mi pulsera de la amistad. Antes de ser una paria social, era conocida por 2 cosas en la escuela: mi amor por el terror y mis pulseras de la amistad. Las tejía en patrones elaborados, pero eso era secundario a elegir los colores correctos. Elegí cuidadosamente cada paleta para reflejar la personalidad del usuario. La de Lila era rosa, y rojo intenso, femenino y poderoso. La mía era una combinación moderna de naranja neón, rosa neón, melocotón, blanco y gris. Delila siempre había sido la chica más bonita y popular de nuestra clase, y aunque yo le agradaba a los otros chicos, sabía que mi estatus se debía a mi proximidad con ella. Cuando recibí solicitudes de pulseras de todas las chicas de nuestra clase, e incluso de algunas de las del 8º grado, sentí que finalmente tenía lo mío, además de ser la divertida compañera de Delila. Me sentí creativa, genial e interesante. Pero entonces, un día, encontré las pulseras que había hecho para mis 3 mejores amigas, cortadas en pedacitos en mi escritorio. ¿Quién te la dio?, me preguntó Sam. Vaya, bueno, nadie. Las hice yo. El patrón es realmente genial. Gracias, me animé. He estado practicando todo el año. Pensé que los neones y el melocotón eran un poco raros juntos. Definitivamente, dijo inclinándose más cerca. ¿Podrías hacerme una?, me preguntó mirándome de nuevo. Él no estaba bromeando. Salté y saqué el kit de hilo de bordar de mi escritorio y coloqué la pequeña caja de madera con mis iniciales talladas en la parte superior en el suelo entre nosotros. Tengo un montón de colores diferentes, pero no estoy segura de si tengo algo que te guste, le dije sacando los carretes de hilo de arcoiris. Nunca había hecho una para un niño antes, pero dime qué te gusta, y si no lo tengo, puedo hacer que mamá me lleve al pueblo para ver si podemos encontrarlo. Por lo general, conozco a las personas un poco mejor antes de hacerlas. Puede sonar tonto, pero trato de hacer coincidir los colores con su personalidad. Eso no suena tonto, me dijo. Entonces, ¿qué dicen esos colores sobre ti? Extendió la mano y tiró de mí de uno de los hilos que colgaban de mi muñeca. Su mano era como sus pies, demasiado grandes para su cuerpo. Me recordaron a las patas de gran tamaño de un cachorro de pastor alemán. Bueno, estos realmente no significan nada, tartamudeé. Pensé que era una paleta sofisticada. Volví a organizar el hilo de bordar, alineándolos en una fila ordenada de claro oscuro en el piso de madera entre nosotros. Tal vez podría hacerla en azul, para que te coincida con tus ojos, le dije pensando en voz alta. No tengo 1 tonelada de azul, así que solo tendré que comprar algunos tonos más. Miré a Sam para ver qué pensaba, excepto que no estaba mirando el hilo, le estaba mirando directamente hacia mí. Está bien, me dijo. Quiero que sea como la tuya. A la mañana siguiente, me engullí el desayuno y corrí al agua con mi kit. Me senté con las piernas cruzadas en el muelle y abroché la pulsera a mis pantalones cortos con un imperdible para trabajar en ellas mientras esperaba a Sam. Cuando sus pasos atravesaron el muelle de al lado, fue casi como si estuviera a mi lado. Llevaba los mismos pantalones cortos azul marino de ayer. Parecía que podrían caerse de sus estrechas caderas en cualquier momento. Lo saludé con la mano y él levantó la mano y luego se zambulló desde el extremo del muelle y nadó hacia mí. Estaba en el agua frente a mí en menos de 1 minuto. Eres rápido, le dije impresionada. He tomado clases de natación, pero no soy tan buena como tú. Me dio una sonrisa torcida y luego salió del agua y se dejó caer a mi lado. El agua goteaba de su cabello y corría en riachuelos por su rostro y su pecho, que tenía una forma casi cóncava. Si estaba un poco consciente de estar semidesnudo al lado de una chica, no lo habría sabido. Tiró de las hebras del hilo de bordado en las que estaba trabajando. ¿Esa es mi pulsera? Se ve genial. La empecé anoche, le dije. De hecho, no tardo tanto en hacerlas.
Debería poder terminarla para ti mañana. ¡Oh, increíble! Hizo un gesto hacia la balsa. ¿Lista para cobrar tu pago? Sam había accedido a mostrarme cómo hacer una voltereta desde la balsa a cambio de la pulsera. Definitivamente, dije quitando de mi sombrero Jace y untando grandes cantidades de protector solar por toda mi cara. ¿Realmente te gusta la protección solar, no? Recogió el sombrero. Supongo, bueno, no. Es más porque no me gustan las pecas y el sol me las pone. Están bien en mis brazos y esas cosas, pero no las quiero en mi cara. Lo que quería era una tez cremosa y sin imperfecciones como la de Lila Manson. Sam negó con la cabeza, desconcertado, y luego sus ojos iluminaron. ¿Sabías que las pecas son causadas por una sobreproducción de melanina que es estimulada por el sol? Me quedé boquiabierta. ¿Qué? Él preguntó. ¿Es cierto? No te creo, le dije lentamente. Es solo un hecho realmente aleatorio que lo sepas. Él sonrió. Voy a ser doctor. Conozco un montón de, hizo comillas en el aire, hechos aleatorios, como tú los llamas. ¿Ya sabes lo que quieres ser? Me quedé asombrada. Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, ni de cerca. El inglés era mi mejor materia y me gustaba escribir, pero nunca pensé realmente en tener un trabajo de adulto. Siempre quise ser médico, cardiólogo, pero mi escuela apesta. No quiero quedarme atrapado aquí para siempre, así que aprendo cosas por mi cuenta. Mi mamá me pide libros de texto usados en línea, explicó Sam. Asimilé esto. Entonces eres inteligente, ¿eh? Supongo. Y luego se puso de pie, con una pila de brazos y piernas y articulaciones puntiagudas, y me levantó por los brazos. Era sorprendentemente fuerte para alguien tan enclenque. Y soy un nadador increíble. Vamos, te mostraré cómo hacer ese salto mortal. Incontables saltos de panza, algunas inmersiones y un salto mortal casi exitoso más tarde, Sam y yo yacíamos estirados en la balsa, con la cara hacia el cielo y el sol de la mañana ya caliente secando nuestros trajes de baño. Siempre estás haciendo eso, dijo Sam mirándome. ¿Haciendo qué? Tocando tu cabello. Me encogí de hombros. Debería haber escuchado a mamá cuando me dijo que el flequillo no funcionaría para mi tipo de cabello. En vez de eso, una tarde de primavera, mientras mis papás estaban corrigiendo exámenes, tomé el asunto y las tijeras buenas de coser de mamá en mis propias manos, excepto que no pude hacer que el flequillo quedara uniforme, y cada tijeretazo empeoraba las cosas. En menos de 5 minutos me había descuartizado por completo el cabello. Bajé sigilosamente las escaleras hasta la sala de estar con lágrimas corriendo por mi rostro. Al escuchar mis sollozos, mis papás se giraron para verme de pie con unas tijeras en la mano. ¡Perséfone! ¿Qué demonios? Mi madre jadeó y se arrojó sobre mí, revisando mis muñecas y brazos en busca de signos de daño, antes de abrazarme con fuerza, mientras papá se quedó boquiabierto. No te preocupes, cariño. Arreglaremos esto, dijo mamá alejándose para hacer una cita en su salón. Si vas a tener flequillo, debe verse intencional. Papá me dio una sonrisa débil. ¿En qué estabas pensando, chica? Mis papás ya habían hecho una oferta por una propiedad junto al lago de Barris Bay, pero verme agarrando esas tijeras debe haberlos llevado al límite, porque al día siguiente papá llamó a la gente de bienes raíces y le dijo que aumentara la oferta. Querían que me fuera de la ciudad tan pronto como terminara el año escolar. Pero incluso hoy creo que mis papás probablemente estaban exagerando. Dean y Arthur Fraser, ambos profesores de la Universidad de Toronto, me adoraban de una manera particular a los papás mayores, de clase media alta como un solo hijo. Mi mamá, una estudiante de sociología, tenía 30 y tantos años cuando me tuvo. Mi papá, que enseñaba mitología griega, tenía poco más de 40 años. Todas mis solicitudes de un juguete nuevo, un viaje a la librería o suministros para un nuevo pasatiempo fueron recibidos con entusiasmo y una tarjeta de crédito. Siendo una niña que prefería ganar estrellas doradas a causar problemas, no le daba mucha necesidad de disciplina, y a su vez ellos me dieron una correa muy larga. Entonces, cuando las 3 chicas que formaban mi círculo más cercano de amigas me dieron la espalda, no estaba acostumbrada a lidiar con ningún tipo de adversidad, y no tenía idea de cómo enfrentarlo, excepto esforzándome al máximo para recuperarlas. Delilah era la gobernante indiscutible de nuestro grupo, una posición que le otorgamos porque poseía los 2 requisitos más importantes para el liderazgo adolescente: una cara excepcionalmente bonita y total conciencia del poder que le otorgaba. Dado que fue Delilah,
a quien hice enojar, y a Delila, a quien necesitaba recuperar, mis intenciones de obtener la readmisión en el grupo estaban dirigidos a ella, y pensé que contarme el flequillo, como el suyo, demostraría mi lealtad. En vez de eso, cuando me vio en la escuela, levantó la voz en un susurro exagerado y dijo: «Dios, todas tienen flequillo en estos días. Creo que es hora de hacer crecer el mío». Todas las mañanas temía al siguiente día escolar. Sentarme solo en el recreo, ver a mis viejas amigas reír juntas, preguntándome si era de mí de quien se reían. Un verano lejos de todo, en donde pudiera leer en mis libros sin preocuparme de que me llamaran bicho raro y nadar cuando quisiera, se sentía como el cielo. Miré a Sam. «¿Dónde está tu hermano hoy?», le pregunté, pensando en cómo se habían metido en el agua el día anterior. Se giró sobre su estómago y se apoyó en sus antebrazos. «¿Por qué quieres saber sobre mi hermano?», me preguntó con sus cejas juntas. Nada más. Solo me preguntaba si invitará amigos esta noche». Sam me miró por el rabillo del ojo. Lo que realmente quería saber era si él quería salir conmigo de nuevo. «Sus amigos se fueron muy tarde», dijo finalmente. «Todavía estaba dormido cuando bajé al lago. No sé qué hará esta noche». «Oh», dije sin fuerzas y luego decidí tomar un riesgo. «Bueno, si quieres venir de nuevo, estaría bien. Nuestro televisor es un poco pequeño, pero tenemos una gran colección de DVDs». «Podría hacerlo», dijo, relajando su frente. «O tú podrías venir a nuestra casa. Nuestra televisión es bastante decente. Mamá nunca está en casa, pero no le importaría que estés ahí». «¿Se les permite invitar amigos cuando ella no está?». Mis papás no eran estrictos, pero siempre estaban en casa cuando yo tenía invitados. 1 o 2 está bien, pero a Charlie le gusta hacer fiestas. Solo pequeñas, pero mamá se enoja si llega a casa y hay como 10 chicos en la casa. ¿Eso sucede mucho? Nunca había estado en una verdadera fiesta de adolescentes. Me arrastré hasta el borde de la balsa y metí los pies en el agua para refrescarme. Sí, pero en su mayoría son bastante aburridas, y mamá no se entera. Sam vino y se sentó a mi lado, sumergiendo sus piernas delgadas en el lago, pateándolas de un lado a otro. Normalmente me quedo en mi habitación, leyendo o lo que sea. Si tiene novia, entonces trata de deshacerse de mí como anoche. ¿Tiene novia?, le pregunté. Sam se echó hacia atrás el cabello que le caía sobre el ojo y me miró de reojo. Nunca había tenido novio. Y a diferencia de muchas chicas de mi clase, tener uno no era una prioridad en mi lista. Pero tampoco me habían besado nunca, y habría dado mi brazo derecho para que alguien pensara que era lo suficientemente bonita para besarme. «Charlie tiene siempre una novia», dijo. «Simplemente no le dura mucho tiempo». «Entonces», dije cambiando de tema, «¿cómo es que tu mamá no está mucho?». «Haces muchas preguntas, ¿lo sabías?». No lo dijo con dureza, pero su comentario envió una punzada de miedo por mi cuello y dudé. «No me importa», dijo empujándome con el hombro y sentí mi cuerpo relajarse. «Mamá tiene un restaurante, probablemente aún no lo conozcas, La Taberna. Es el lugar de nuestra familia». «Lo conozco, de hecho», dije recordando el patio abarrotado. «Mamá y yo pasamos por ahí». «¿Qué tipo de restaurante es?». «Polaco. Como pierogis y esas cosas. Mi familia es polaca». No tenía ni idea de lo que era un pierogi, pero no lo dije. Parecía muy ocupado cuando pasamos. «No hay muchos lugares para comer aquí, pero la comida es buena. Mamá hace los mejores pierogis de la historia, pero es mucho trabajo, por lo que se le va la mayoría de los días a partir de la tarde». «¿Papá no ayuda?». Sam hizo una mueca antes de responder. «Oh, no». «Ok», dije. «¿Y por qué no?». «Mi papá está muerto, Percy», dijo viendo pasar un jet ski rugiendo. No sabía qué decir. No debía haber dicho nada, pero en vez de eso, nunca conocí a nadie con un padre muerto antes. Inmediatamente quise recoger las palabras y empujarlas de nuevo por mi garganta. Mis ojos se abrieron de par en par por el pánico. ¿Haría las cosas más o menos incómodas y saltaba al lago? Sam se volvió hacia mí lentamente, parpadeó una vez, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Nunca había conocido a nadie con una boca tan grande». Me sentí como si estuviera atrapada en una red. Me senté ahí con la boca abierta, la garganta y los ojos ardiendo. Y luego la línea recta de sus labios se curvó en una comisura y se rió. «Es broma», me dijo. «No se trata de que mi padre esté muerto y de verdad, tienes una gran boca, pero no me importa». Mi alivio fue instantáneo.
Pero luego Sam puso sus manos sobre mis hombros y me sacudió un poco. Me puse rígida. Era como si todas las terminaciones nerviosas de mi cuerpo se hubieran movido debajo de sus dedos. Sam me dio una mirada divertida, apretando mis hombros suavemente. ¿Estás bien? Movió la cabeza hacia abajo para mirarme a los ojos y yo tomé una respiración inestable. A veces las cosas simplemente salen de mi boca antes de pensar en cómo suenan, o incluso en lo que realmente estoy diciendo. No quise ser grosera. Siento lo de tu padre, Sam. Gracias, dijo en voz baja. Sucedió hace poco más de un año, pero la mayoría de los chicos en la escuela todavía se sienten raros al respecto. Contestaré tus preguntas de lástima cualquier día. Está bien, le dije. ¿No más preguntas? Preguntó con una sonrisa. Las guardaré para después, dije, parándome sobre mis piernas temblorosas. ¿Quieres mostrarme ese salto mortal de nuevo? Él saltó a mi lado con una sonrisa torcida en su boca. No. Y luego en un instante me agarró de la cintura y me empujó al agua. Caímos en una rutina fácil. Esa primera semana de verano. Había un sendero estrecho junto a la orilla que atravesaba los arbustos entre nuestras dos propiedades, e íbamos y veníamos varias veces al día. Pasábamos las mañanas nadando y saltando de la balsa, y luego leíamos en el muelle hasta que el sol calentaba demasiado y luego volvíamos a meternos en el agua. A pesar de la frecuencia con la que estaba en el restaurante, a Sue le tomó solo unos días darse cuenta de que Sam y yo pasábamos más tiempo juntos que separados. Un día apareció en la puerta de nuestra casa, con Sam a cuestas, sosteniendo un gran recipiente de tupper con pierogies caseros. Ella era sorprendentemente joven, como mucho más joven que mis papás, y vestía más como yo que como un adulto, con pantalones de mezclilla y una camiseta sin mangas gris, y su cabello rubio platinado recogido en una elegante coleta de cabello. Era pequeña y suave, y su sonrisa era amplia y con hoyuelos como las de Charlie. Mamá le ofreció una taza de café y los tres adultos se sentaron en la terraza charlando mientras Sam y yo escuchábamos desde el sofá. Sue les aseguró a mamá y a papá que yo era bienvenida en su casa en cualquier momento y que Sam era un niño extrañamente responsable, y que nos vigilaría al menos cuando estuviera en casa. Ella debe haber tenido a los chicos cuando recién salió de la preparatoria. Escuché que mamá le decía a papá esa noche. Es diferente aquí arriba. Fue todo lo que él dijo. Sam y yo terminamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo en el agua o en su casa. Los días en que el sol calentaba demasiado, subíamos a su casa, que estaba construida al estilo de una antigua granja, pintada de blanco y una red de baloncesto colgaba sobre la puerta del garage. Sue odiaba el aire acondicionado y prefería mantener las ventanas abiertas para sentir la brisa del lago, pero el sótano siempre estaba fresco. Sam y yo nos dejábamos caer en cualquiera de los extremos del cómodo sofá rojo a cuadros y poníamos una película. Estábamos empezando a hacer nuestro camino a través de mi colección de terror. Sam había visto solo una o dos, pero no tardó mucho en captar mi entusiasmo, aunque creo que la mitad de la diversión para él fue corregir cualquier y cada detalle científicamente erróneo que detectó. La cantidad poco realista de sangre, que era su punto de conflicto favorito. Y yo le ponía los ojos en blanco y le decía, gracias, doctor. Pero me gustaba mucho que prestara atención. Nos turnamos para elegir qué ver, pero según Sam me puse rara cuando él quiso ver The Devil Ed. Tenía mis razones. La película explicaba por qué mis tres mejores amigas ya no me hablaban. Terminé contándole a Sam toda la historia, que involucró una pijamada en mi casa y una proyección desacertada de la película más sangrienta y obscena de mi colección. Como a Delila, Yvonne y Marisa les gustaban las historias de terror que les leía en la escuela, asumí que The Evil Dead era una obviedad. Nos acurrucamos alrededor de la televisión con nidos de mantas y almohadas, con las pijamas y tazones de palomitas de maíz en la mano, y observamos a un grupo de veinteañeros calientes que se dirigían a una espeluznante cabaña en el bosque. Durante la escena más inquietante, Delila se cubrió la cara, luego saltó del sofá y corrió al baño, dejando una mancha húmeda en la tela ultrasud. Las chicas y yo nos miramos con los ojos muy abiertos, y me apresuré al armario para conseguir toallas de papel y una botella de spray limpiador. Esperaba que Delila se olvidara de todo el asunto de orinarse en los pantalones para cuando volviéramos a la escuela, pero no lo hizo, ni de cerca.
Si lo hubiera hecho, me habría ahorrado los siguientes meses de tortura. Eso fue bastante repugnante, dijo Sam cuando los créditos estaban rodando. ¿Pero también increíble? ¿Verdad que sí? Le dije saltando sobre mis rodillas para verlo de frente. Es un clásico. No soy rara porque me gusta, ¿verdad? Sus ojos se desorbitaron ante mi repentina demostración de energía. ¿Soné como loca? Creo que probablemente sí. Bueno, puedo ver por qué esa chica de Lila estaba tan asustada, por eso. No creo que vaya a dormir esta noche, pero ella es una idiota. Y no eres rara porque te guste, me dijo y me desplomé de nuevo en el sofá satisfecha. Eres rara en general, agregó, conteniendo una sonrisa, y le lancé un cojín. Él levantó las manos y se rió. Pero me gusta lo raro. Habría estado agradecida por cualquier amigo ese verano, pero encontrar a Sam fue como ganar la lotería de la amistad. Era nerd en buen sentido y sarcástico en el humor, y le gustaba leer casi tanto como a mí, aunque le gustaban más los libros sobre magos y las revistas sobre ciencia y naturaleza. Había un estante completo de revistas del National Geographic en su sótano. Creo que las había leído todas. Sam se estaba convirtiendo rápidamente en mi persona favorita, y estoy bastante segura de que él sentía lo mismo. Siempre usaba la pulsera que le hice. Una vez se la bajó para mostrarme el pálido anillo de piel debajo. A veces se iba para pasar una mañana o una tarde insoportablemente largas para pasar el rato con sus amigos de la escuela. Pero cuando estaba en casa, casi siempre estábamos juntos. A mediados del verano, un puñado de pecas salpicaron mi nariz, mejillas y pecho, como si de alguna manera hubieran escapado de mi atención. Sam se inclinó cerca de mi cara un día cuando estábamos acostados en la balsa y dijo: «Supongo que el protector solar del 45 no fue lo suficientemente fuerte». «Supongo que no», gruñí, «y gracias por recordármelo». «No entiendo por qué odias tanto tus pecas», dijo. «A mí me gustan». Lo miré fijamente sin pestañear. «¿En serio?» «¿A quién en su sano juicio le gustan las pecas?» «Sí», dijo, y me dio una mirada. ¿Por qué estás siendo tan rara? Que elegí ignorar. ¿Lo jurás? ¿Sobre qué?, preguntó y dudé. Dijiste que lo jurara, explicó. ¿Sobre qué quiere que lo jure? No lo había dicho literalmente. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron en su muñeca. Júralo por nuestra pulsera de la amistad. Frunció el ceño, pero luego se estiró y enganchó su dedo índice debajo de mi pulsera, dándole un suave tirón. Lo juro, prometió. Ahora tú jura que dejarás esta extraña obsesión por las pecas. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y dejé escapar una pequeña risa antes de acercarme y enroscar mi dedo alrededor de su pulsera, tirando de ella como lo había hecho él. Lo juro. Puse los ojos en blanco, pero en secreto estaba complacida, y no me preocupé demasiado por mis pecas después de eso. Halloween en agosto fue el nombre oficial que Sam y yo le dimos a la semana que dedicamos a darnos un atracón con toda la franquicia de Halloween. Acabamos de poner la cuarta película cuando Charlie bajó las escaleras del sótano en calzoncillos y se lanzó sobre el sofá entre nosotros. Charlie, por lo que me había dado cuenta, siempre llevaba una sonrisa y rara vez una camiseta. «¿Podrías alejarte más de ella, Samuel?», se rió. «¿Y tú podrías desnudarte más, Charles?», Sam le dijo inexpresivo. El rostro de Charlie se dividió en una sonrisa llena de dientes. «Por supuesto», gritó saltando y enganchando sus pulgares en la cintura de sus boxers. Yo grité y me tapé los ojos. «Jesús, Charlie, ya basta», gritó Sam con la voz quebrada. A los dos chicos Florek les gustaba bromear. Mientras que yo era el objeto de las suaves bromas de Sam, Sam estaba sujeto a las incesantes excavaciones de Charlie sobre su delgadez e inexperiencia sexual. Sam rara vez le respondía, y la única señal de su irritación eran las manchas rojas en sus mejillas. En el lago, Charlie empujaba a Sam al agua cada vez que podía, hasta el punto de que incluso yo lo encontraba molesto. «Lo hace más cuando estás cerca», me dijo Sam un día. Charles se rió y dejó caerse de nuevo en el sofá. Me dio un codazo en el costado y dijo: «Tienes manchas en el cuello, Percy». Apartó mis brazos de mi cara y puso sus manos sobre mis rodillas y apretó. «Lo siento, no quise molestarte». Miré a Sam, pero él estaba mirando la mano de Charlie en mi pierna. Nos interrumpió Sue llamándonos para almorzar. En la mesa redonda de la cocina nos esperaba una fuente de pierogi de papa y queso. Era un espacio soleado
con armarios de color crema, ventanas que daban al lago y una puerta corrediza de cristal que daba a la terraza. Sue estaba de pie junto al lavabo con sus pantalones vaqueros cortados y una camiseta blanca y el pelo recogido en su cola de cabello habitual, lavando una olla grande. «Hola, señora Florek», le dije sentándome y sirviéndome 3 albóndigas enormes. «Gracias por preparar el almuerzo». Ella se dio la vuelta desde el lavado. «Charlie, ve a ponerte algo de ropa». «Y de nada, Percy. Sé cuánto te gustan mis pierogies». «Los amo», le dije, y ella me dio una de las sonrisas llenas de dientes y hoyuelos. Sam me dijo que los pierogies habían sido los favoritos de su papá, y que Sue había dejado de hacerlos en casa antes de que yo llegara. Después de terminar mi porción, puse más en mi plato junto con una gran cantidad de crema agria. «Sam, tu novia come como un caballo», se rió Charlie y yo hice una mueca ante la palabra Annie. «Cállate, Charlie», espetó Sue. «Nunca digas cuánto come una mujer y no te burles de eso. Como sea, son demasiado jóvenes para todo eso». «Bueno, yo no soy demasiado joven», le respondió Charlie moviendo las cejas en mi dirección. «¿Quieres cambiar, Percy?» «Charlie», Sue ladró. «Solo estoy jugando», le dijo y se puso de pie para limpiar su plato, golpeando a su hermano en la parte posterior de la cabeza. Traté de llamar la atención de Sam, pero estaba frunciendo el ceño a Charlie, mientras su cara era del color de un tomate de campo. Cuando la última semana de vacaciones de verano llegó a su fin, comencé a temer regresar a la ciudad. Soñaba con ir desnuda a la escuela y encontrar la pulsera color naranja y rosa de Sam cortada en pedazos en mi escritorio. Estábamos acostados en la balsa la tarde antes de que me fuera. Yo había hecho todo lo posible durante todo el día para no deprimirme. Pero aparentemente no estaba haciendo un buen trabajo porque Sam no dejaba de preguntarme si estaba bien. De repente se incorporó y dijo: «¿Sabes lo que necesitas? Un último paseo en bote». Los Florex tenían un pequeño motor 9.9 en la parte trasera de su bote de remos que Sam me había enseñado a manejar. Agarré mi libro y Sam recogió su caja de cañas y aparejos. Doblamos nuestras toallas sobre los bancos y nos pusimos en marcha con nuestros trajes de baño húmedos y los pies descalzos. Conduje hasta una bahía llena de juncos, que según Sam era un buen lugar para pescar. Apagué el motor, lo estaba viendo soltar la proa del bote cuando comenzó a hablar. Fue un ataque al corazón, me dijo con los ojos en su caña. Yo tragué saliva, pero me quedé callada. No hablamos mucho de él en casa, agregó enrollando el sedal. Y definitivamente no con mis amigos, apenas podían mirarme en el funeral. Incluso ahora, si mencionan algo sobre uno de sus papás, me miran como si accidentalmente hubiera dicho algo súper ofensivo. «Eso apesta», le dije. «Yo puedo contarte todo sobre mi papá si quieres, pero te advierto, es totalmente aburrido». Él sonrió y continué. «Pero en serio, tampoco tienes que hablarlo conmigo. No si no quieres». «Esa es la cosa», dijo entrecerrando los ojos por el sol. «Sí quiero. Me gustaría que habláramos más de él en casa, pero eso entristece a mamá». Dejó su caña y me miró. «Estoy empezando a olvidar cosas sobre él, ¿sabes?» Me senté en el banco del medio, más cerca de él. «Realmente no lo sé. No conozco a nadie con un padre muerto. ¿Recuerdas?» Empujé su pie con mi dedo del pie y soltó una carcajada. «Pero me lo puedo imaginar, y te puedo escuchar». Asintió una vez y se pasó la mano por el pelo. Sucedió en el restaurante. Estaba cocinando. Mamá estaba en casa y alguien llamó para decirnos que papá se había caído y que la ambulancia lo había llevado al hospital. Solo tardamos 10 minutos en llegar, ya sabes lo cerca que está el hospital, pero no importaba. Él ya se había ido. Lo dijo rápidamente, como si le doliera pronunciar las palabras. Extendí la mano y apreté la suya, y luego giré su pulsera para que la mejor parte del patrón quedara hacia arriba. «Lo siento», susurré. «Eso explica todo el asunto de ser médico, ¿eh?» Me di cuenta de que estaba tratando de sonar optimista, pero su voz era triste. Sonreí, pero no respondí. «Cuéntame cómo era él, cuando estés listo», dije en su lugar. «Quiero saber todo sobre él». «Ok». Recogió la caña de nuevo y luego agregó: «Perdón por ponerme todo emocional en tu último día. Se adapta a mi estado de ánimo, de todos modos». Me encogí de hombros. «Estoy un poco deprimida por el final del verano. No quiero irme a casa mañana». Golpeó mi rodilla con la suya. «Yo tampoco quiero que te vayas».